Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Buenos días. Escuchar a Miguel hablar de su amistad me conmueve grandemente. Algunos de ustedes, me imagino que muchos de ustedes estuvieron aquí y cuando compartí un poco lo que vivimos nosotros en el 2010, ese otoño, fuimos todo el equipo pastoral a Gaithersburg, a la conferencia de pastores de Gracia Soberana, a pedir consejo. Exactamente una semana después de que habíamos recibido esa amenaza. Y sin yo saberlo, C.J. Mahaney me pidió que pasara al frente para que oraran por nosotros y que compartiera yo un poco de lo que estábamos viviendo, y la gente de la iglesia no sabía lo que estábamos viviendo aún. Y me sentí un poco raro, pero en el auditorio estaba sentado Miguel. Como Dios es bueno, muy bueno, como cantábamos ahorita. Creo que fue el año siguiente o en el 2012. Platicamos durante esos meses y estaba yo acá. Me invitó a comer Miguel. Me sorprendió muchísimo. Y me invitó a comer. Me sentó en un restaurante, no sé en dónde. Creo que por ahí donde está el IKEA, por ahí. No me invitó al IKEA, me invitó a otro restaurante bueno. Y me dijo esto. Me dijo: Carlos, no sé yo si tú quieras ser mi amigo, pero yo quiero que tú sepas que yo voy a ser tu amigo. Y en medio de todo lo que estábamos viviendo, literalmente su amistad cambió mi vida. Le había yo dicho, o le dije después, no sé si ahí en ese momento o cuándo, pero se lo he dicho, que yo décadas había orado pidiéndole al Señor que levantara hombres que tuvieran una voz para todo el continente. Y cuando yo lo conocí a él, le dije: Miguel, quiero que sepas que tú eres la respuesta a una oración que he hecho yo por años y años. Por eso no sé cómo explicarles el gran agradecimiento que tengo yo por este púlpito. El sentido de privilegio que siento de estar aquí, un púlpito que el Señor levantó para bendecir a todo un continente. Hermanos, esas son cosas, no son cosas ligeras, no son cosas ligeras. La misericordia de Dios sobre todo un pueblo, sobre todo naciones, que hemos visto más la luz y entendido más su gracia para con nosotros, pueblos olvidados, aparentemente olvidados por Dios, pero no más olvidados. Con este despertar, esta luz de la gracia del Señor
sobre nuestros países. Vamos a orar. Señor, verdaderamente, qué bueno eres con nosotros. Qué grande es tu gracia, que te inclinas para oír nuestro clamor, nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras peticiones, y las escuchas, las recibes, las guardas en tu corazón y en su debido tiempo respondes, pero ninguna palabra levantada a ti con un corazón sincero, un corazón humillado delante de ti en temor de Dios, Señor, cae al suelo sin que tú lo recibas y lo escuches. Porque eres bueno, porque eres un Padre para nosotros. Tu palabra dice, Señor, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, si nos piden un pan, no les vamos a dar una piedra, cuánto más tú sabrás dar cosas buenas a aquellos que te lo pidan. Gracias. Y el día de hoy yo te pido, junto con mis hermanos, que tú nos bendigas una vez más. Nos has bendecido este fin de semana, pedimos más de tu bendición, más de tu gracia, más de tu instrucción, más de tu ministración a nosotros ahora, Señor. Te lo pedimos y yo te pido que me des de tu gracia, que yo en mi carne nada tengo que dar. Por tu Espíritu, Señor, tú dame algo para servir a tu pueblo que tú amas. Por medio de esta preciosa palabra, Señor, que tenemos delante de nosotros, te doy gracias. Gracias y te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 85. Salmo 85. Cuando estaba pensando por su causa y el tema, vino a mí este salmo, que es un salmo que yo empecé a orar en el 2007. Un salmo que personalmente es muy querido, que me sostuvo y que Dios contestó, aunque lo contestó de una manera inesperada, porque lo contestó el año siguiente, fue cuando empezó no sé qué decir, la crisis, la guerra, la violencia en nuestra ciudad. Pero Él lo contestó porque nos sostuvo precisamente por medio de una gracia extraordinaria que vino sobre nuestra congregación. Y yo no quería de alguna forma compartir sobre el sufrimiento sin compartir este salmo. Y por eso quiero que lo leamos el día de hoy. Es una oración, es un clamor a Dios y es un clamor por gracia, y gracia de avivamiento. El Salmo 85 dice así: Oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre?
¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. La verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y pondrá por camino sus pasos. Este es un salmo de petición por avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? La palabra significa simplemente dar vida de nuevo. Charles Spurgeon decía que para que haya avivamiento, primero tiene que haber habido vida. Así que el avivamiento es algo que Dios trae a su pueblo, a quien ya ha dado vida, para restaurar esa vida a un nivel pleno. El pueblo de Dios frecuentemente experimenta periodos de prueba, de tribulación, de sequedad, de tibieza o hasta de complacencia. Esos periodos son consecuencia, hermanos, de lo que veíamos aquí también y que predicó el pastor Joselo, de ese abismo que está adentro de nosotros, del cual brota todo tipo de maldad, y por ese pecado residente que aún permanece en nosotros y que está resistido por el Espíritu Santo. Esa es la razón por la que nosotros a veces nos alejamos del Señor. Le olvidamos. Caemos en una complacencia que es terrible y puede hasta ser mortal. Cuando la iglesia deja su primer amor, como la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, que sigue tras otras cosas, que ama al mundo, que se aleja, que se enfría su amor, el Señor viene para avivar su iglesia, para despertar hambre por Él, para restaurar la vida que Él vino a darnos como pueblo. Entonces el avivamiento sería el derramamiento, como dijo ahorita Miguel, esa visitación de Dios, donde su gracia, el favor de Dios, viene sobre su pueblo de tal forma que la iglesia vuelve a ser llenada de la frescura, de la vida espiritual. Es una visitación, como una visitación especial de Dios sobre su iglesia, que produce en nosotros una conciencia aumentada de que Dios está con nosotros. Una conciencia de su cercanía, de su grandeza, de su majestad, de su gloria, de su belleza, de su bondad para con nosotros. Y no es tanto como que Él nos está dando algo, sino más bien es Dios que se acerca de una manera especial. Así como cuando yo quiero decirle algo a mi esposa y me acerco a su rostro para decirle, ¿sabes qué? Te quiero y quiero que estés seguro de esto. Yo te quiero. Quiero transmitir algo y me acerco. Esa cercanía hacia su pueblo, ese acercamiento, eso es lo que nos aviva. Como si Dios nos abrazara, y al abrazarnos sientes cuando te abraza un amigo, cuando te abraza tu ser querido, te sientes fortalecido, te sientes animado, te sientes empoderado, lleno de gozo.
alentado por la cercanía del Señor. El avivamiento, los avivamientos, a mí me fascinó cuando supe que había tal cosa como avivamientos en la historia de la iglesia. Son esos tiempos en donde el Señor de manera especial, en lugares especiales, en tiempos que Él escoge soberanamente, visita de manera especial, a veces sin entender por qué, sin que nadie estuviera pidiendo. A veces Él decide bendecir una iglesia, una región, a veces hasta un país. Lo hace como una expresión de su bondad. Ahora, yo lo que quiero proponerles, hermanos, es, yo creo que todos debemos orar por avivamiento continuamente. Y no solo para su iglesia, sino para nosotros mismos. Lo que yo a veces sé y me doy cuenta es que mi vida estoy como aletargado, como debilitado. Y necesito que el Señor venga y que me avive con su poder, su gracia. Y yo creo, la razón por la que les pido esto es porque este salmo me hace pensar que Cristo siempre quiere avivar su iglesia. El problema es que la iglesia frecuentemente no pide avivamiento por esto, porque no piensa que necesita avivamiento. Yo creo que yo necesito avivamiento continuamente. Y ahorita espero que ustedes también queden convencidos de eso, de que es su gracia en el pasado. Ahorita cantábamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Su gracia en el pasado debe inspirarnos a orar por más gracia, por su gracia de avivamiento, porque el Evangelio nos afirma que Él quiere bendecir a su pueblo y al mundo. Voy a volver a decir, su gracia en el pasado debe inspirarnos a orar por su gracia de avivamiento, porque el Evangelio nos afirma que Él quiere bendecir a su pueblo y al mundo. Y lo vamos a ver en este salmo, tiene 3 estrofas. La primera estrofa es donde el salmista o los salmistas recuerdan la gracia pasada. La segunda estrofa es donde el salmista hace la petición por esta gracia avivadora. Y la tercera estrofa es la respuesta y la conclusión sobre esa petición. Es muy sencillo. Recordando la gracia pasada, pidiendo la gracia avivadora y la respuesta a la petición por esa gracia. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver en partes y voy a volver a leer las partes. La primera parte del versículo 1 al versículo 3 dice así: Tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu ira, toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Siempre debemos recordar la gracia de Dios del pasado. La gracia del pasado es donde debemos empezar. Yo sugeriría que la gracia de Dios en el pasado, lo que tú ya has recibido de parte de Dios, donde tú debes de empezar cuando tú empiezas a orar. No partes sobre tu necesidad, partes sobre la abundancia de la gracia de Dios en tu pasado. Ahí debes de, esa es la pista de despegue. Porque si no seríamos unos ingratos que viniéramos a pedirle al Señor algo sin acordarnos, sin agradecerle lo que ya hemos recibido. Y hermanos, ¿acaso no hemos recibido ya mucho favor de Dios, mucha gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo? Hemos recibido mucha
mucha, abundante, de sobremanera. Hemos recibido un tsunami de gracia que nuestro pecado no impidió y no puede impedir. Donde abundó el pecado, súper, hiper, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Por qué necesitamos avivamiento? Pues primero, para empezar, porque tendemos de alejarnos del asombro y la maravilla que su salvación debe producir en nosotros. Nos familiarizamos y al ver la cruz ya no nos sorprende, ya no nos maravillan las glorias de la cruz de Cristo. Perdemos el gozo, perdemos la gratitud, perdemos el asombro de que Dios mostró su favor sobre nosotros, los enemigos de Dios. Por eso el salmista lo que hace es se fuerza a recordar. Empieza: tú mostraste favor. Ahí está una de las palabras que usa el Antiguo Testamento para describir la gracia de Dios. Tú mostraste esta disposición, ese favor. ¿Saben? Esa palabra también se puede usar para decir: tú viniste a cancelar la deuda, Señor. Tú viniste a resolver el problema. Hermanos, siempre decimos, nunca debemos movernos y alejarnos del corazón del Evangelio. Nunca debemos alejarnos de la gracia que ya hemos recibido. La verdad de las cosas es que no estamos buscando algo nuevo. No estamos buscando una experiencia novedosa. Lo que estamos buscando es volver a las glorias de nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Él las refiere, las enlista, empieza hablando de esa redención que el pueblo había recibido. La redención de la cautividad, dice, Él cambia la cautividad de Jacob. Él rescata a los prisioneros, da vida a los muertos, da vista a los ciegos. Libera a los esclavos, perdona a los enemigos, rescata a su pueblo. Segundo, dice que Él perdona nuestra iniquidad. Él ha cubierto, ¿vieron ustedes esa palabra qué hermosa? Cubriste todo su pecado. Tuvimos una sesión donde creo que fue José el que decía: lo que tenemos nosotros es la sangre de Cristo, hermanos. Lo que nos cubre es la sangre. Cubrió nuestro pecado, perdonó nuestro pecado con la sangre santificadora de nuestro Señor. Dice: retiró toda su furia. Imagínense lo que es caer en las manos del Dios vivo, la furia de Dios. Dios puede tener furia, claro que puede tener furia. Una furia santa que hace que se derrame su ira. Y dice: tú, oh Dios, la retiraste, apartaste de nosotros tu ira. Eso es algo que no podemos minimizar, hermanos, lo que nosotros merecíamos a lo que hemos recibido. Mostró el Señor su favor. Estuvimos cantando. Y ustedes saben, la mejor manera de recordar, y cuando lean ese salmo, ojalá y les haga yo que cuando lo lean se recuerden de esto. A ver si saben qué estoy mencionando. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación. Hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención. Hay libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado solo en el nombre de Jesús. Esa canción de Jonathan, lo que está diciendo, estamos recordando la gracia pasada. El avivamiento
empieza cuando nosotros nos empezamos y volvemos a asombrarnos por la gracia mostrada. Dios nos ha escogido, hermanos. Esto es lo asombroso. Dios nos ha escogido a ustedes y a mí para mostrarnos su bondad, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia, a pesar de nuestra indignidad, a pesar de que éramos sus enemigos. ¿Podemos olvidarnos de su gracia? ¿Ves la respuesta? Digo, es una pregunta retórica, ¿verdad? La respuesta es para que ustedes digan, ¡no! ¡Claro que no! Pero tristemente sí nos olvidamos, sí nos alejamos. Y tenemos que empezar ahí, hermanos. Tenemos que pedirle. Ahorita creo que, disculpen que ya el fin de semana ya ando así todo revuelto. Ya he oído tantas cosas que ya no sé ni. Creo que ahorita Miguel fue el que dijo que necesitamos que Dios nos abra los ojos. Es una buena oración también. Señor, abre mis ojos para poder ver las evidencias de tu gracia, así como el siervo de Eliseo. Señor, abre mis ojos para darme cuenta de cuántas evidencias hay, cuántas instancias hay, cuántos momentos hay en que tú estás mostrando tu bondad, tu gracia, tu misericordia sobre mi vida. Hermanos, el cristiano que no puede empezar orando, dando gracias, es un cristiano ciego. No se da cuenta de todo lo que Dios ya le ha dado. Continuo, constante. Debemos de ser personas completamente agradecidas, totalmente. Si tú no experimentas, eso es algo que C.J. Mahaney siempre dice, no puede haber un cristiano sin gozo. Si hay un cristiano sin gozo es porque está viendo los problemas o las situaciones, etcétera, y se le ha olvidado la gracia que ya ha recibido, que es inmensa, que es inmensurable, que es implacable de parte de Dios. Entonces ahí empezamos. Y luego viene la petición. Versículo 4 al 7. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Esta es una petición por gracia avivadora, gracia de avivamiento. Ahora, aquí a veces nos sacamos un poquito de onda, como decimos nosotros allá en México, ¿verdad? Que habla de la indignación de Dios, habla de la ira de Dios sobre su pueblo. Recuerden ustedes que los salmos, hermanos, son pre-evangelio. Es Dios obrando y los hombres respondiendo con su pueblo antes de que viniera Jesús. A nosotros, ahí está la gracia de Dios. A nosotros se nos ha concedido una gracia mayor que a estos salmistas. Porque ellos sabían que Dios había retirado su ira, pero sabían que seguían pecando y seguía Dios en su indignación contra su pueblo. Eran los ciclos del Antiguo Testamento, por algo están así, es a veces como que interminable. Dios muestra su favor y su pueblo se rebela. Dios muestra su favor y su pueblo se rebela. Dios los restaura y su pueblo se rebela. Y Cristo viene a cambiar todo eso. Pero ellos aquí están clamando por una redención definitiva. Y lo que nosotros podemos sacar de aquí, hermanos, es esto. Varias cosas, pero una de las cosas es esto: nunca dejamos de necesitar de su gracia.
El justo vivirá por la fe, pero nosotros también vivimos por gracia. Caminamos a diario buscando su gracia. Nunca crecemos lo suficiente como para no necesitar de su gracia y misericordia. Nuestro estado caído implica que siempre, mientras estemos en nuestra vida, vamos a necesitar dispensaciones de la gracia de Dios sobre nosotros, a diario. Decía R.C. Sproul, y esto lo escuché de él hace muchos años, bueno, ya falleció, hermano, pero dijo, entiendan ustedes esto, cuando habla de salvación, como dice aquí el versículo 7, dice, nosotros hemos sido salvados, estamos siendo salvados y vamos a ser salvados. La salvación no es un incidente o algo que sucedió en nuestro pasado, en nuestra justificación. La justificación lo que hace es donde empieza nuestra salvación. Pero ahorita sigue operando la gracia de Dios y el Espíritu Santo en nosotros para transformarnos y santificarnos. Eso es parte de nuestra salvación. Y va a venir un día en donde ese abismo, ese cañón que está adentro de nosotros, en nuestro corazón pecaminoso, va a ser cerrado, va a ser quitado, va a ser eliminado. Vamos a ser completamente santificados y completamente glorificados. Entonces ellos estaban pidiendo una redención plena. Entonces nosotros también tenemos que orar. Eso está en la Biblia para que nosotros también lo oremos. Y lo oremos y digamos, Señor, yo quiero que me libres. ¿Quién no ha llorado delante del Señor cuando es confrontado con su pecado? El Señor nos ha salvado, nos ha justificado, nos perdona y no lo traicionamos, lo abandonamos. Pecamos horriblemente. Y eso es peor que pecar en ignorancia y pecar cuando no tienes el Espíritu Santo. Y entonces, una de las formas que los salmos nos ayudan a orar y por la que están todas estas oraciones en la Biblia es para darnos palabras para orar en esos momentos que estamos de rodillas diciendo al Señor, perdóname. De seguro, Señor, siento como tu indignación por mi pecado, porque te he contristado, Señor. Sálvame de este pecado miserable, de esta carne, quítamela, Señor. Y oramos como el salmista, siendo que ya hemos recibido el perdón. No es así como que, pequé, sí ofendí a Dios, o sea, hice una majadería. No, pero no te preocupes, ya fuiste perdonado. El Espíritu Santo no nos trae esa convicción no pasa nada, ya se ha pagado en la cruz y tenemos que volver al Evangelio. Pero la verdad de las cosas es que el Espíritu Santo primero adentro de nosotros trae y nos hace sentir, nos hace experimentar el duelo, la tristeza por nuestro pecado, la realidad de que adentro de nosotros está nuestro enemigo. Una vez hice un seminario para matrimonios y les dije, hermanos, les tengo malas noticias. Estás durmiendo con el enemigo. Y todos voltearon a ver a la pareja. Y les dije, no. Tu enemigo, estás durmiendo en el enemigo porque lo traes adentro. Necesitamos esa continua salvación, ese continuo perdón, esa continua gracia, y que el Señor nos lleva a la cruz, donde el Señor nos limpia esa conciencia, nos lava, donde confesamos nuestro pecado y nuestra relación con el Señor como que se restaura. No solamente eso,
sino que también el mal no solamente está en nosotros, sino que está en el mundo. Está en el mundo. Aún los justos, hermanos, oran de esta manera. Cuando nosotros estamos experimentando la violencia, sabíamos que la violencia estaba viniendo a nuestro país, a nuestra ciudad, y era culpa de los mexicanos. Y si ese era el juicio de Dios, si Dios lo estaba permitiendo en su soberanía, era por algo. Y entonces nosotros orábamos diciendo: Señor, ¿lo reconocemos? Eres justo. Y si tú decides eliminar nuestro país, serías justo. Porque nosotros estamos conscientes de qué tan pecaminoso es nuestro país. Miren cómo dice el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 2. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti. En algunas versiones ponen la palabra y de tu obra, lo que tú has hecho. He oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. Su obra de misericordia, dice, en medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. La Reina Valera creo que dice, acuérdate de la misericordia. Esa palabra ahí es una de las palabras que tienen que ver con la gracia de Dios. Y eso orábamos nosotros. Y eso tú vas a tener que experimentar y vas a orar probablemente cuando tú te estés dando cuenta que estás cosechando las consecuencias de vivir en un mundo caído, pecaminoso, enemigo de Dios. ¿Qué le vas a decir al Señor? Señor, estos, júzgalos, malvados. O le vas a decir, Señor, tú eres justo. Yo he escuchado de ti, yo sé lo que tú eres santo, eres un Dios poderoso, eres justo. Y lo que estás haciendo es justo. Pero en tu ira, avívanos. Acuérdate de tu gracia. No solamente para con nosotros, sino para con las criaturas que tú hiciste. Escuchen de nuevo la oración. Y es una pregunta retórica en el versículo 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos salvación. Volver a dar vida es la definición de avivamiento. Y escuché yo a un pastor que decía, por cada otra vez que necesitamos ser avivados, hay un mayor y mejor otra vez de su gracia. No volverás a darnos vida otra vez. No volverás, Señor, a perdonarnos y a rescatarnos y a salvarnos otra vez. La respuesta es, por cada otra vez en tu vida, por cada otra vez de la iglesia, por cada otra vez de este mundo, hay una otra vez mayor y mejor de parte del Señor. Señor, avívanos. Avívame cada vez que esté desanimado. Avívame cada vez que esté caído. Avívame cada vez que esté cansado. Avívame cada vez que esté ansioso con problemas de este mundo. Avívame, Señor, cada vez que esté desesperado por las tribulaciones que estoy viviendo. Avívame cuando, Señor, ya sienta que no puedo seguir adelante. Avívame a pesar de que mi cuerpo está quebrantándose en dolor. Avívame, Señor, a pesar de que te he fallado. Y dice, muéstranos tu misericordia. Muéstranos, me encanta esa palabra. Dice, déjame ver, Señor. Abre mis ojos para que vea yo tu gracia. Y esa palabra misericordia es una palabra que me encanta en la Biblia. Aparece muchísimo en los Salmos. Aquí se traduce misericordia
Es una palabra, la palabra Hesed, que significa bondad. En inglés, kindness. O sea, el favor de Dios, la bondad de Dios. En muchas Biblias en inglés la traducen así como steadfast love. Amor firme, amor constante, amor que no va a cambiar, que siempre esté igual. Es una descripción de la gracia de Dios. Si ustedes buscan gracia en el Antiguo Testamento, no la van a encontrar muchas. Creo que en 2 ocasiones puede ser que hayan traducido gracia, pero la verdad de las cosas es que la gracia de Dios viene en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento están todas estas palabras que refieren a la gracia de Dios. Es la bondad de Dios hacia aquellos que están en necesidad. Por eso la traducen aquí como misericordia, porque es la descripción de la misericordia. El salmista está pidiendo que muestre el Señor su rescate, que lo podamos ver. ¿Acaso no darás tú esto? ¿Y cuál es la respuesta? Claro que la va a dar, que es la tercera estrofa. Dice, versículo 8, voy a leer solo hasta el 11. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. La verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Hermanos, esto lo que nos está diciendo es que nosotros podemos confiar en su promesa de salvación y de bendición. Dios responde a la oración. Habla, dice, paz a su pueblo. Esa es la palabra shalom, que significa completa paz, pleno contentamiento, estar completo de bienestar y armonía. Shalom tiene el sentido de plenitud y de prosperidad espiritual. ¿Qué es lo que pasa cuando Cristo viene a tu vida a salvarte? Que en lugar de hablar Dios juicio y condenación a tu vida, ¿sabes qué habla? Habla shalom. Vino y trajo paz a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Paz, paz con Dios. De eso se trata todo el capítulo 5 del libro de Romanos. Imagínense, los que éramos sus enemigos, por el sacrificio de Cristo, tenemos de la boca de Dios paz, shalom. Cuando estuvimos en Israel, fuimos invitados, y Miguel y Katy estaban ahí también a una celebración de Shabbat con un rabino y su familia. Y las cosas que más impresionaron a mi esposa y a mí también es que hay una parte en la ceremonia del Shabbat donde el padre se pone de pie y va donde sus hijos y pone sus manos sobre ellos y los bendice. Y no es ninguna coincidencia que los judíos, cuando se saludan, no dicen hola, dicen shalom. Esa imagen de un padre poniendo sus manos sobre sus hijos y hablando bendición por ellos es la imagen de nuestro Padre, que al ver el sacrificio de su Hijo nos ve a nosotros como hijos y nos bendice. Y así como dice, me encanta que dice, hablarás. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios habla? Hágase la luz. Dice, Él va a hablar shalom. Shalom, Carlos. Hermanos, eso es lo que yo quiero. El avivamiento es eso, Señor. Dame tu bendición. Bendíceme con lo mejor que tú tienes. Si yo te pido un pan, tú no me vas a dar una piedra. Si yo te pido tu espíritu, me vas a dar tu espíritu. Si yo te pido tu gracia, me vas a dar tu gracia. Si yo te pido fortaleza espiritual, me vas a dar fortaleza espiritual. Si yo te pido perseverancia, me vas a dar perseverancia.
Si yo te pido oportunidades para servirte, me vas a dar oportunidades. Si yo te pido que me permitas darte fruto, me vas a dar fruto, hermanos. Dijo Miguel, no tenemos porque no pedimos. Y aquí está diciendo que lo que Dios de seguro va a darnos es su paz. Es lo que Él va a decir. Y luego noten esto, su salvación está cercana para los que le temen. Ciertamente, lo que está diciendo, claro que sí, ciertamente, lo repite también en el 12, de seguro, claro, ciertamente, cercana está, no está lejos, está cerca. Cristo lo que vino a hacer es precisamente, Él vino a acercar el cielo hasta acá a la tierra donde estábamos nosotros. Tan cercana como pueden estar ustedes ahí sentados enseguida del otro. Así está de cerca el corazón de Dios cuando tú le oras y tú le pides. Cercana está que su salvación, este estado de estar en paz, este estado de ser libre, este estado de donde somos despojados de esas cadenas y de esas cargas que atrapan nuestra vida, donde algún día seremos salvados de esa carnalidad que nos está atormentando. Este cuerpo, como decía Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte que te ando arrastrando aquí mientras yo viva? Por eso es que deseamos estar con Él. Entre más tiempo pasa, más deseamos, porque más pesa. Pero noten que el que busca avivamiento debe venir en el temor de Dios. Eso significa que estamos conscientes. La postura es esa postura de estar conscientes de nuestra debilidad, de nuestra indignidad, de que no merecemos del Señor nada, pero también venimos hambrientos y sedientos, como uno que viene, Señor, ayúdame. El temor de Dios es eso que nos hace decir que tremendo es nuestro Dios, como Moisés cuando vio, ¿qué es esto? La zarza ardiente. Pero ¿qué hizo Moisés? Pues no se podía alejar. Hasta que lo paró el Señor y dijo, espérate. O como dicen aquí, espérate. O no sé cómo digan aquí. Párale, ya no te acerques más. El lugar que estás pisando es santo. Pero él quería ver, a ver, ¿se está quemando o no se está quemando? Y casi quería meter la mano ahí, ¿verdad? Ese es el temor de Dios, algo que te hace sentir que estás delante de alguien que no es como tú, es santo, completamente santo, y que tú le has ofendido continuamente, pero no puedes alejarte, quieres estar con Él. Dios está deseoso de responder a nuestra petición de gracia. Está cercana, hermanos, no le tienes que torcer el brazo. Dios es el Dios de toda gracia, que Él quiere, eso es lo que Él es un Dios de gracia, está hecho de gracia, es su naturaleza darlo. Pero noten esto, Él nos quiere dar su salvación para que more su gloria en nuestra tierra. Y si el avivamiento es que Dios se acerca con nosotros, bendice a sus santos, lo que está pasando entonces es que la tierra, hermanos, es bendecida con su presencia también. Miren, otro salmo de avivamiento. Salmo 67 dice así: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracia. Esa palabra piedad es otra de esas palabras que hablan de la gracia de Dios, y significa cuando viene un niño a pedirte un pan y te inclinas a Él para dárselo. Es la inclinación hacia alguien que está en una posición inferior. Es lo que le estamos pidiendo al Señor.
Inclínate, Señor. Ten piedad, compadécete de nosotros, para que tu nombre sea conocido. Cuando Dios nos bendice con la gloria de su salvación, esa salvación es conocida en la tierra. Una iglesia avivada, hermanos, será una bendición y luz para la nación. Porque díganme ustedes, ¿de qué otra manera la ciudad de Santo Domingo va a conocer la gracia de Dios si no es a través de personas llenas de la gracia de Dios que salen a mostrar esa diferencia? Entonces Dios siempre tiene la intención de ampliar el alcance de su bendición. La IBI es una iglesia muy bendecida. ¿Okay? Por si no se habían dado cuenta, yo se los puedo decir. La IBI es una iglesia que se distingue en el mundo. Ustedes han recibido mucha gracia y el mundo está siendo bendecido por la gracia que ustedes han recibido. Y ¿saben una cosa? Yo le pido al Señor que avive esta iglesia y les dé más gracia. Porque quiero más bendición para mi mundo, para mi país, para el resto de Latinoamérica. ¿Acaso el Señor va a decir, ya les he dado mucha gracia a los de la IBI? Carlos, lo siento, pero no. No. El Dios de toda gracia tiene más gracia. Y si ustedes quieren ser usados por Dios, quieren ser avivados por Dios, pidan más gracia, como tantos otros estamos pidiendo para ustedes, para sus pastores y sus líderes. Oren por más gracia, más bendición, más avivamiento entre ustedes. Oren por el fuego de Dios entre ustedes. Oren que el corazón les esté latiendo tan fuerte que les duela. Una pasión por el Señor y una pasión por este mundo que Él hizo. Una pasión por aquellos que se pierden. Hemos estado hablando de la batalla, hermanos. Este mundo se está perdiendo. Necesitamos iglesias avivadas que salgan al mundo ese con toda la gracia, el poder, el favor de Dios, el respaldo de Dios. Hablarles las buenas nuevas de un Dios de gracia que bendice a los que lo buscan. Que esa gracia bendiga más a Latinoamérica y a todo el mundo. Ahora, aquí hay un par de versículos que no quisiera yo, un par de versos que no quisiera yo pasar así desapercibidos. Lo voy a decir así, lo voy a comentar muy rápido antes de llegar a la conclusión, porque son algo hermosos, es de lo más hermoso que está escrito en los Salmos. Son 2 versos ilustrativos, poéticos. Dice, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado, la verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Los teólogos son muy buenos para especular. No, yo siento que esto significa esto, yo siento que significa esto. Yo leí esto, hermanos, y lo primero que brotó en mi corazón es la ilustración de la gracia de Dios en el Evangelio. De cómo el Evangelio, hermanos, nos dice cómo Dios está trayendo armonía y reconciliando los atributos de la gracia de Dios con la necesidad que tiene la gente. La gracia, y digo gracia porque la palabra esa misericordia, ¿se acuerdan que les dije ahorita que es esa bondad de Dios, ese favor de Dios? La gracia y la bondad de la misericordia de Dios se encuentra con la verdad. La verdad de Dios es la que nos condena.
La verdad de Dios es la que nosotros no podemos con ella. La verdad de que Él es un Dios justo, un Dios santo, y que nosotros no lo somos. Pero dice, la verdad brota de la tierra y la justicia de Dios, la rectitud, la santidad de Dios mira satisfecha desde los cielos. ¿Qué nos quiere decir el Salmo? Piensen ustedes en la obra de Jesús, que descendió del cielo para encarnarse, para traernos el shalom de Dios por medio de su obra redentora en la cruz. Cristo está haciendo realidad esto. Fíjense lo que dice Juan capítulo 1 versículo 16. De su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús. Jesús es la gracia encarnada, la verdad encarnada, juntas en una persona que viene a reconciliar al mundo con el Señor. En Cristo está satisfecha la justicia de Dios para que nosotros recibamos el shalom de Dios como un beso. Esto es, la justicia y la paz se han besado. La paz que nosotros recibimos, la justicia de Cristo, o sea, vienen y se unen. ¿Cómo es posible esto? La paz de Dios hablada a personas indignas y pecadoras, a sus enemigos. El Evangelio, hermanos, es lo que nos está informando que Dios quiere bendecir a la gente. Es la buena noticia para las personas. No entendamos nunca que el Evangelio es como un privilegio que yo tengo porque de alguna forma yo me lo merezco. El Evangelio es la obra de Dios donde Él está estirando su mano para tomar personas completamente indignas y besarlos con su paz. Por eso vino Jesús encarnado, para traernos esa gracia, para traernos esa justicia y para que pudiéramos recibir el shalom de Dios. Por eso es que Él quiere bendecir a su iglesia. Y por eso quiere que al bendecirnos, los que están allá, el mundo, los pueblos, sean bendecidos también. Nuestro shalom tenemos que llevarlo a otros, como si nosotros fuéramos los reflectores, la evidencia tangible de que el cielo mira a los hombres en su necesidad y nos habla el shalom de Dios con un beso. Versículo 12 y 13, la conclusión del Salmo. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. Amén. La justicia irá delante de Él y pondrá por camino sus pasos. El Salmo termina afirmando la intención de Dios de contestar nuestra petición con un ciertamente, que significa sí, claro que sí. Señor, ¿acaso no nos bendecirás? Sí, claro que sí los voy a bendecir. Cuando oramos, hermanos, a veces pensamos que tenemos que como que cambiar la reticencia de Dios de bendecirnos. Pero este salmo nos está diciendo, ¿acaso Dios no nos oirá? ¿Acaso Dios no nos dará su bendición? Sí, claro que sí, ciertamente nos la va a dar. Eso es como está concluyendo el Salmo, ciertamente. Y entonces Él nos va a dar su bendición y nuestra tierra va a dar su fruto. Si Dios nos bendice como un pueblo, va a haber fruto de eso, hermanos. Si tú no estás viendo fruto en tu vida, si tú no estás pudiendo de alguna manera alcanzar a otros o compartir con otros, bendecir a otros, servir a otros, amar a otros, pídele a Dios que te avive. Porque si Él te bendice, ciertamente la tierra dará su fruto. Como les digo, yo lo que quiero es
convencerlos. Como si necesitaran convencerlos. Yo sé que le estoy predicando al coro, dicen los americanos, ¿no? Pero quiero animarlos en esos momentos en los que están. Los que estuvieron aquí, ya ven que José lo puso la foto de una ola de 83 pies, ¿verdad? Y ustedes dicen, no, pues es que nosotros ahorita venimos arriba de la ola. Y lo dice, y luego vino otro tipo meses después y rompió el récord. Quiere decir que hay olas más grandes. Nosotros los vemos a ustedes y decimos, estos vienen arriba de la ola. Pero hay olas más grandes. Yo la quiero para ustedes, para que la tierra dé su fruto, para que la justicia de Dios y la salvación de Dios avance. Y miles, millones más disfruten de la salvación del Señor. En la batalla por nuestra fe necesitamos la gracia de avivamiento. Una iglesia avivada es una iglesia llena del Espíritu Santo, de la vida, del poder, del amor, de la bendición de Dios. El mundo necesita este tipo de iglesias. Por ello, su gracia en el Evangelio que hemos recibido en el pasado debe inspirarnos a buscar su gracia avivadora, porque el Evangelio nos informa que Él quiere bendecir a su pueblo y al mundo entero. Déjenme orar por ustedes. ¿Por qué no se ponen de pie? Y te hago esta pregunta. ¿Anhelas el avivamiento de la gracia de Dios en tu vida? ¿Crees que necesitas avivamiento? Pues pide avivamiento. Pide más de su gracia, pide con fe, porque nuestro Señor quiere salvar y quiere que tengas plenitud en la salvación en tu vida. Y vamos a orar por eso. Señor, venimos delante de aquí, mira tu iglesia de pie. Y Señor, en nuestro corazón todos te damos gracias por ese shalom que hablaste en nuestras vidas. Porque estamos en paz contigo. Porque nos amas como hijos, nos escuchas como un padre escucha a sus hijos. Señor, queremos vivir en esa bendición. Así que te pedimos, Señor, el día de hoy necesitamos más de tu gracia. Necesitamos avivamiento en nuestra vida y solo tú sabes qué tanto necesitamos y solo tú sabes ¿qué tanto tú quieres hacer una obra con nosotros, con esta iglesia? Así que yo te pido por ellos, Señor, para que tú derrames y te acerques y visites esta iglesia aún más de lo que ya has traído, porque queremos que haya fruto en la tierra que tú creaste, entre tus criaturas, Señor, que tú amas. Y quieres extender esa salvación cada vez más y más. Quieres rescatar, quieres liberar. Quieres que la gente esté en paz contigo. Quieres reconciliarlos. Quieres hacerlos nuevos. Quieres rescatarlos de este mundo de perdición para que pasen contigo la eternidad en tu paz eterna. Así que bendice esta iglesia. Te pido tu bendición con todo mi corazón. Bendícelos, Padre. Por lo que cuente mi oración, que ha sido bueno en contestarme, Señor, tantas veces. Yo te pido
contéstame esta oración. Bendice esta iglesia con tu shalom, con tu gracia, con tu poder, con tu vida aún más. En el nombre glorioso de nuestro Salvador, la gracia encarnada, la verdad encarnada, en nombre de Él te lo pido. Amén.